Hoy os voy a hablar de Plutón en Acuario, eso de lo que los astrólogos no dejan de hablar, que va a transformar el mundo, que va a derrumbar los cimientos de nuestra realidad para crear una nueva. ¿Qué tiene eso de verdadero? ¿Qué tiene esto de alucinación? ¿Y qué tiene la astrología cosmológica que contar al respecto? Bienvenidos. Este vídeo es parte de una serie que quiero hacer respecto a los básicos de las regencias cosmológicas y de la astrología cosmológica en general. Pero quería empezar con Plutón en Acuario porque es muy necesario para este momento y creo que bastante urgente hablar de su arquetipo. ¿Por qué es tan importante para la astrología cosmológica Plutón en Acuario? Pues porque Plutón, desde nuestra mirada, rige a Acuario, es su regente, o como yo prefiero llamarlo, es su homónimo, es la manifestación de Acuario en el mundo, su materialización, que es algo que prefiero, ya que el término regir parece establecer una relación vertical de autoridad, como si gobernase sobre Acuario, Plutón, cuando yo creo que es algo más horizontal, son como manifestaciones de la misma energía que se va dando en el mundo. Quiero dejar abundantemente claro que Plutón es transformación y es una transformación que arrasa con todo, sea cual sea la astrología que utilicemos, pero que en astrología cosmológica vinculamos a Plutón con su ciclo, le damos importancia al hecho de que sea uno de los planetas más lentos y también más marginales en el sistema solar o más alejados del centro, es decir, del Sol. O sea, si el Sol es el centro, Plutón, que está en las antípodas, es lo excéntrico. Eso casa con Acuario. Entonces, en la diferenciación entre Plutón como regente de Escorpio, que es lo que defiende la astrología oficialista, y Plutón como regente de Acuario, se tiene en cuenta una de las grandes diferencias entre estos dos signos. Estos dos signos se podrían considerar transformadores en muchos sentidos, pero no es lo mismo la transformación del agua de Escorpio, que hace uso de el agua fija, que es como agua estancada, y que tiene que ver con un ciclo, podríamos decir, bastante natural de la madre naturaleza, de nuestro mundo. Es decir, a Escorpio se le pone muy en paralelo con, por ejemplo, la idea de la muerte que llega con cada otoño. Es decir, que todas las plantas, todos los árboles pierden su hoja, pierden su adorno, pierden vida para volver su energía a las raíces, a lo subterráneo, pero no van a morir completamente, sino que después resurgirán en un ciclo continuo en el que volveré a estar atado a la tierra, es decir, no muero definitivamente, sino que estoy en un bucle en el que pierdo cosas, es como llevado al ser humano. Escorpio tendría más que ver con por ejemplo, vivir una bancarrota o vivir un divorcio, pero no porque no vaya a tener una relación nunca más, sino porque ese divorcio, una vez supere el trauma y todo lo que conlleve, me llevará a tener mejores relaciones en otro momento. Una bancarrota puede hacerme después más avisado y más inteligente económicamente y convertirme en millonario después. Pero eso ancla a esa persona que perdió dinero y luego se hizo millonario a lo material. No abandona sus pasiones, no abandona sus gustos, tiene una nueva vida en este plano. En comparación, Acuario tiene que ver con una transformación mucho mayor, una singularidad. Es decir, Acuario y lo que le define el aire fijo, el cielo, el ascenso al cielo, representa el abandonar lo material. El, el que ha vivido un divorcio o el que ha vivido una bancarrota y decide que no quiere saber nada del dinero, que no quiere saber nada de las relaciones, que quiere ser libre y no repetir, que quiere ser completamente libre de ese plano de la existencia. Entonces, en ese sentido, Acuario tiene que ver tanto con la transformación como con la muerte, pero pasando a otra vida, a otro plano, mientras que Escorpio vuelve. Por lo tanto, aunque la astrología mantiene que Plutón es transformador y es un gran evolucionador y nos hace pasar a un estado superior, lo que rebatimos es el hecho de que eso sea completamente escorpiano, porque Escorpio vuelve.
Escorpio sigue teniendo deseos, está hecho de deseos, mientras que es Acuario el que renuncia al plano material, el que prefiere vivir en un plano de conciencia. Liberarse completamente, que es lo que quiere Acuario, es extirpar la raíz, que no quede nada, que me ate al viejo pasado, a la vieja existencia, al cuerpo mismo. Plutón, como regente de Acuario, no deja de ser destructivo. De hecho, si os fijáis, es la cosa más destructiva que hay. ¿Por qué? Porque Acuario, en base a sus ideas, no le importa rechazar todo lo material. Es decir, no le gusta nada de lo que se ha construido anteriormente y podría incluso renunciar a familia, a vínculos, a todo lo creado anteriormente. Es realmente una página en blanco que desea salirse completamente del sistema, incluyendo incluso el sistema de vida y muerte en el que nos estamos enganchados. Es decir, es bajo una idea de saltar a un nuevo tipo de conciencia que podría querer destruir el mundo entero. Porque no importa. Es decir, desde una perspectiva de conciencia que trasciende lo material, no importa que muera un familiar, porque en el mundo de las ideas seguirá vivo, porque a lo que le importa a Acuario es el mundo de la conciencia, el mundo etéreo. Entonces en ese mundo etéreo nos podemos volver a encontrar. No hay ninguna necesidad de anclarse a lo vivo. Escorpio y Acuario son dos tipos muy diferentes de muerte también. Uno es la muerte, el de Escorpio, es la muerte que me hace más fuerte después, que puede hacer que solidifique en realidad mi presencia en la Tierra, y otro es la muerte que me libera completamente. Dicho desde diversas perspectivas espirituales, Escorpio representaría más la reencarnación en la que aún tengo asuntos pendientes y mi alma vuelve, y la idea de no volver a reencarnarte y pasar realmente a niveles superiores de la existencia. Eso es Acuario. Un apunte también que me gustaría hacer es que Acuario no solo está en cuadratura a Escorpio, sino también a Tauro. Y desde la perspectiva de la astrología cosmológica, Tauro es de Mercurio y Escorpio de Saturno, mientras que Plutón de Acuario, lo que viene a decir que la evolución y la transformación plutoniana es al mismo tiempo un adversario o un enemigo de Mercurio, es decir, la mente concreta que te engaña con lo material. Es decir, el Mercurio de Tauro, desde nuestra perspectiva, es como que dice, todo lo que ves es lo que hay. Lo material es la realidad. Y sin embargo, Plutón de Acuario dice, no, hay un mundo, hay otra dimensión, hay otra cosa alternativa a la que puedes estar. Esto no es todo, hay algo sutil más allá. Escorpio dice, con Saturno, deja fuera lo peligroso, sí, hazte fuerte, la muerte existe, pero volverás, la desgracia se tiene que superar para volver a la Tierra y ser más rico, para volver a la Tierra y tener más sexo, para volver a la Tierra y ser más ambicioso. Es la vivencia de la muerte de Escorpio que luego le hace más fuerte en el mundo. Sin embargo, en el caso de Acuario es no, me voy a otro estado de conciencia donde no me importa ni la pasión de Escorpio ni la tierra abundante de frutos que me ofrece Tauro. Ambas cosas están en un nivel inferior para Acuario, siempre desde la perspectiva de Acuario, ¿no? Siguiendo esta misma lógica, pero ahora aplicado a lo histórico y a eventos sociales, no es lo mismo las estructuras que se construyen y se destruyen y que se pueden ver en toda vida y que nosotros pondríamos en paralelo con Escorpio y con Saturno como su regente cosmológico. Es decir, en una misma vida tú puedes ver cómo te haces grande en un trabajo y luego lo pierdes, cómo te haces grande en un grupo de amigos y luego lo pierdes, o se transforma ese grupo de amigos, se dispersa. Estas son experiencias normales que viven muchísimas personas en su existencia y que tienen correlación con intervalos temporales que son asumibles dentro de una vida humana y que podrían ser, por ejemplo, los de Saturno. Saturno tiene
diversas crisis, diversos retornos, que son crisis personales, cada 29 años. Esto puede ser como el construir una estructura de la personalidad, como dice por ejemplo Alejandro Lodi, y luego verla perecer. Y esto es algo completamente normal que experimentamos todos nosotros. Esta idea de subir a tus ambiciones y luego verlas marchitarse, eso es escorpiano. Lo que no es tan común es ver la Revolución Francesa. Lo que no es tan común es ver cómo algo cambia completamente de paradigma en la historia. Eso pasa poco. Pasa una vez cada ciertos siglos. Entonces es el tiempo lento que necesita Plutón para fraguar ese cambio de paradigma lo que hace que Plutón sea acuariano. Uno de los datos básicos imprescindibles es recordar el ciclo de Plutón, que son 248 años en dar una vuelta completa al zodiaco, es decir, pasa de una misma posición, por ejemplo, en el 1 de Aries, a ese mismo grado del 1 de Aries en 248 años. Eso es una gran porción de la historia humana, con lo cual representa cambios de paradigma importantes cada vez que se moviliza o cada vez que se produce algún cambio importante en Plutón. Y tarda 20 años en este caso en atravesar a Acuario. A veces es un poco más rápido porque tiene un ciclo bastante irregular, pero en Acuario va a estar nada menos que 20 años, con lo cual no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero sí se pueden dar pequeños, grandes cambios o saltos cuánticos que irán acumulándose, probablemente generando una sociedad nueva. También hay que tener en cuenta que Plutón en Acuario ha estado antes, con lo cual esto no va a ser que de repente se abre el cielo y cambiamos a otra dimensión, porque las otras veces que Plutón estuvo en Acuario no ocurrió, sino que se reformuló la sociedad de tal manera que nos acercamos probablemente a una libertad más democrática. Esto, por ejemplo, ocurrió la última vez que Plutón estuvo en Acuario en las consabidas revoluciones de independencia, guerras de independencia, por ejemplo, de Estados Unidos, o Revolución Francesa en Francia y otros eventos similares en ese mismo periodo de la historia, donde se dio más libertad a más sectores de la sociedad, pero tampoco fue precisamente la construcción de una utopía inquebrantable, porque de hecho aquí estamos sin vivir en esa utopía que construyó el Plutón en Acuario anterior. Plutón es el planeta más lento, más transpersonal, con lo cual más transgeneracional, más social de todos los que se utilizan en astrología moderna por los llamados por sí mismos astrólogos modernos. ¿Esto qué quiere decir? Que es el que más incluye a grupos sociales amplios. Como hemos dicho, de la Revolución Francesa a hoy, Plutón no había estado en Acuario en todo ese tiempo, unos 240 años. Por ejemplo, es evidente que nosotros no vamos a volver a ver a Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio acaba de salir de ese signo. Ninguna de las personas que está viva actualmente lo volverá a ver, jamás. No volverá a ocurrir. Y nunca veremos a Plutón en Leo, la mayoría de los que estamos vivos. Porque Plutón en Leo ocurrirá dentro de medio ciclo de Plutón, que son más de 100 años. Y estaremos todos muertos. Lo que quiero decir con esto es que hay algo completamente generacional. Estamos hablando de un futuro que no será posible para nosotros, que es realmente un cambio brutal para la historia humana. Eso es acuariano, el salirse completamente de la tangente, el salirse completamente del marco conceptual en el que vivimos nosotros. Es decir, es algo que nos conecta con siguientes generaciones que jamás verán eso mismo. Y eso quiere decir que tiene que ver con un avanzar hacia un futuro que mucha gente no ve. ¿Qué signo tiene que ver precisamente con la idea de ese movimiento lento pero seguro hacia un nuevo futuro? Pues yo creo que Acuario es muchísimo más colectivo. Otro dato básico, la posición en el sistema solar de Plutón es en los márgenes, está
en un lugar llamado Cinturón de Kuiper, que no es el cinturón principal de asteroides, sino que es una especie de cinturón de desechos donde hay posibles planetas enanos, planetas que no llegaron a ser más grandes, pero que son más grandes que los asteroides, y entre ellos, por ejemplo, Eris o Makemake o Haumea, toda una serie de poblaciones de cuerpos bastante raros en nombre, bastante raros en energía, y Plutón está ahí con todos ellos, en una especie de lugar marginal del sistema solar que es además invisible, indistinguible en el cielo, a menos que uses un telescopio de gran potencia que muy poca gente tiene. Tercer dato relevante de Plutón: este cinturón de Kuiper está fuera del plano de la eclíptica, es decir, mientras que la mayoría de los planetas están alineados en el mismo plano, digamos que están en el mismo suelo, Plutón lo sobrevuela o desciende, es decir, está en otra realidad, podríamos decir, porque no concuerda con el suelo por el que van los demás, sino que está sobrevolando con trayectorias mucho más erráticas con respecto a las más estabilizadas de los demás planetas. Cuarto dato relevante respecto a Plutón tiene que ver con su papel en el inconsciente colectivo, como un planeta denigrado. Es decir, esta idea de que fue descubierto como planeta y luego lanzado fuera de los manuales de ciencias de los colegios, con muchos niños, incluso alumnos, resistiéndose a creer que les iban a quitar un planeta y de alguna manera generando una idea de injusticia, como de por qué rechazan a este pobre dentro del grupo de los populares de los planetas, es bastante relevante para entender bien este concepto de rechazado que también tiene Plutón. También es importante el dato histórico del descubrimiento de Plutón, en el sentido de que se suele entender que los eventos sincrónicos con el descubrimiento de un planeta tienen que ver con su entrada en la conciencia humana. Plutón se descubrió en 1930, muy cercana a el proyecto Manhattan y el descubrimiento o creación de la bomba atómica, con lo cual este poder de destrucción, también el poder científico que pudo perforar el átomo y crear esa energía totalmente destructiva y asombrosa, tiene que ver con la energía de Plutón. Acuario exige un cambio de paradigma brutal, porque si yo estoy atado al paradigma de lo físico, lo material, Acuario me parece muy cruel. Acuario me parece un barrido de todo lo existente, pero la liberación incluye el sacar la zona de confort a patadas, y eso incluye no fijarse, no empatizar demasiado con las pérdidas de la gente, no empatizar en absoluto con la pérdida, sino que sencillamente tirar hacia adelante, avanzar hacia un nuevo mundo en el que lo que tenías en el antiguo no importa en absoluto. Y yo creo que aquí hay un punto que es clave, que es que el error de Acuario tiene que ver con confundir el elemento. Es decir, Acuario es de aire y como tal su reino está en la conciencia. Es decir, que yo quiera crear el cielo en la tierra y desprenderme de las viejas creencias y las viejas ataduras se hace a un nivel sutil de conciencia, no se hace exterminando a las personas. Es decir, el error de Acuario y de momentos acuarianos y plutonianos, como puede ser en este momento con todas las guerras que se están activando, como pudo ser en el momento de la Revolución Francesa, hubo una etapa posterior que se llama el terror, donde aún estaba Plutón en Acuario, donde la guillotina que había servido para eliminar a los reyes pasó a ser una manera de eliminar a todos los contrincantes, a todos los adversarios de diferentes partidos, ¿no? Como si hubiese una especie de limpieza ideológica y limpieza para crear un mundo en blanco, un mundo donde unas ideas triunfasen sobre las otras y todo el mundo podía ser susceptible de ser un enemigo de ese nuevo mundo. Entonces lo que digo es que el error que puede ocurrir con mucha energía acuariana, y especialmente entendiendo que Plutón es regente de Acuario, es que nos creamos que
hay que cumplir de una forma literal con nuestras ideas. Es tomarse de forma literal ese nuevo mundo. Es decir, el nuevo mundo está aquí. El cielo es de conciencia. Se entiende perfectamente la parte positiva de Acuario de hacer un barrido en el que todo empiece de cero, donde nos liberemos de todas las ataduras de culturas anteriores, de dogmas anteriores. Entonces se necesita para eso destruir todos los cimientos. El problema es que eso se hace sobre todo en la conciencia, en las mentes humanas. Es decir, el peligro de algunos tiranos o algunos gobiernos en esta época va a ser que se van a tomar tan literal que van a querer borrar a personas, cuando en realidad se trata de reconstruir los significados, de pensar de forma diferente, porque ese es el ámbito de Acuario, el pensamiento. Si tú destruyes vidas humanas, no estás ayudando a mejorar el pensamiento, no estás evolucionando el pensamiento, sino que estás intentando literalizar, como si fuese, bueno, pues estos son los míos, voy a borrar a todos los que me parecen adversarios de estas ideas, pero eso en el fondo es mentira. Para empezar, porque dentro de tu propia nación, o sea, sobre todo si la decisión está tomada en base a, pues mi raza es la mejor, mi raza es la que va a establecer un mundo paradisíaco, eso es mentira, ¿no? Porque, insisto, el camino es de conciencia. Acuario promete muchas cosas, pero vamos a centrarnos en 3. Promete libertad absoluta, promete una evolución en valores que nos hace más civilizados y superiores, y promete una despreocupación respecto a lo material. Claro, estas 3 cosas que son tan interesantes y que podrían llegar a una verdadera utopía, llevadas a un lugar partidista y llevado por tiranos, genera que, vale, mi país, mis personas van a conseguir eso y todos los demás no. Es decir, mi país con mi cultura blanca occidental son los superiores y los que tienen ideas más civilizadas, son los evolucionados acuarianos. Mi país o mi región o mi grupo es el que va a tener libertad. La libertad de los demás no me importa. Quiero libertad sin límites para mí. O mi región, mi mundo, mi grupo va a tener una despreocupación por lo material. No tendrá que pensar en ganarse el dinero, no tendrá que pensar en hacer cosas terribles como tienen que hacer otras poblaciones para poder ganarse un poco de dinero. Mi población no va a tener ese esclavismo. Van a ser libres, van a estar despreocupados por lo material, van a estar solo en un mundo de conciencia. Claro, desde esa mirada totalmente etnocéntrica, totalmente partidista, la libertad es muy bonita. Pero claro, para mí es una forma de literalizar, intentar materializar solo en unos pocos la idea acuariana, cuando la idea acuariana debería llegar a todos. ¿Y cómo llega a todos? Pues porque es a través de la conciencia. ¿Qué es liberarse de lo material? Pues que no importa tanto. No importa tener tantas comodidades ni tantas cosas. Eso es liberarse de lo material verdaderamente. Eso sería un acuario entendido. ¿Qué es la libertad para todos? Pues realmente dejar que todo el mundo tenga sus derechos, tenga su propio lugar, que todo el mundo se reconozca como ser humano con esos derechos, ¿no? Y que eso se propugne en el mundo entero. ¿Qué significaría una cultura evolucionada y civilizada? Pues precisamente entender que cualquier cultura, cualquier persona, venga de donde venga, tiene la capacidad de llegar a un punto de evolución similar al de todos nosotros, que todos podemos compartir conciencia juntos. Entonces, el confundir la forma de hacer de Acuario o querer solo fijarla en unos pocos es lo que lleva a la peor versión de lo acuariano. En un sentido más concreto, la entrada de Plutón en Acuario puede tener que ver con grandes cambios, por ejemplo, en el hecho que ya se va anunciando de que la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología va a liberarnos, a darnos más libertad, porque nos va a quitar muchas tareas que antes hacíamos, es decir, nos va a hacer más poderosos, que también es un concepto de Plutón, porque va a permitirnos volcar nuestra energía en temas más relevantes. O por ejemplo, también se puede ver la energía de Acuario en esta
búsqueda de abandonar el planeta Tierra, como por ejemplo quieren hacer millonarios como Elon Musk, e ir a vivir a otro planeta literalmente. O sea, literalmente abandonar el plano terrenal para irnos a otro plano. O por ejemplo también podría ser una consecuencia de Plutón en Acuario la idea de crear el cielo en la Tierra creando un mundo aparentemente puro en base a las creencias de cada uno, es decir, cada gobernante queriendo limpiar, podríamos decir, su mundo en base a sus propias ideas. Estos son posibilidades que da Acuario y que algunas son mucho más dolorosas y terribles y terroríficas que otras, evidentemente, pero fijaros que todas cometen un error, que es vivir Acuario en el mundo literal, ¿no? Literalmente me salgo de mi cuerpo para cargarme en una especie de nube en internet donde mi conciencia vivirá eternamente, ¿vale? Es una opción, pero es tomarse la cosa muy literal. Es decir, Acuario se ha podido vivir desde tiempos inmemoriales a través de la espiritualidad y de lo terapéutico. Lo terapéutico de Acuario tiene que ver con que, bueno, a mi alrededor puede haber gente con mucho odio, puede haber gente cayendo una y otra vez en espirales de toxicidad y yo, sin embargo, no quiero entrar en ello. Me quedo en otro lugar, me quedo sin entrar en eso. Espiritualmente esto tiene que ver con el desapego respecto al ego. Puede estar todo el mundo peleando por quién tiene más razón, por quién es el más guapo, por quién gana la pelea, y si no quiero entrar en ese conflicto de egos, sencillamente me separo y que vivo el cielo en la tierra basado en el hecho de mantenerme al margen de esas nociones, entendiendo que nada de eso es verdaderamente importante, que es un juego, que estamos aquí y estamos jugando a cosas que son irrelevantes, que no tienen sentido desde una mirada acuariana que ve en la distancia todo esto. Quiero insistir en el hecho de que Acuario sobre todo es de conciencia. Si lo llevamos demasiado a libertad en mi economía, libertad en mis deseos individualistas, lo estás bajando de nivel, lo estás llevando a un lugar materialista que no tiene nada que ver con Acuario. Es decir, el cielo está en nuestras cabezas, el cielo está en la conciencia, pero es que tenemos que repartir esa conciencia en el mundo entero. Bueno, no quiero asustar absolutamente a nadie en cuanto a la entrada de Plutón en Acuario. Es cierto que puede tener sus excesos y sus malos derroteros, como siempre, cualquier posición de Plutón o cualquier posición de cualquier planeta en diferentes lugares puede dar eventos nocivos para todo el mundo, y lo importante es ser consciente de que todos somos parte de este cambio, de esta transformación social, y que todos ponemos nuestro granito de arena en llevar precisamente más conciencia, serenidad, sentido común a todo este proceso. Esta posición de Plutón en Acuario es una oportunidad maravillosa para evolucionar conciencia, para realmente trascender este sistema en el que vivimos, tanto el social como incluso el espiritual. La idea de que estamos atados a la muerte quizá no sea tan cierta. La idea de trascender la propia muerte, de trascender el miedo a la muerte, de ir más allá. Eso para mí creo que es lo que nos ofrece de forma más llamativa y más enriquecedora este Plutón en Acuario. Es decir, desde la perspectiva de la astrología cosmológica, Acuario es el paso a Piscis, con lo cual es la destrucción que viene antes de la totalidad, de la consciencia total. Entonces es un proceso que nos lleva hacia el hermanamiento con todos, si se utiliza sabiamente. Evidentemente que tiene sus defectos y evidentemente que puede tener sus despistes, pero es algo que puede ser muy poderoso para todos nosotros, y que siempre que se entienda como que esa conciencia total o esa conciencia de que somos más que nuestra materia, que somos mucho más que este espejismo que vemos, eso nos va a abrir las puertas hacia un cielo en la tierra. Claro, la búsqueda de superioridad de Acuario puede ser un peligro si hay ciertas personas que piensan que la tienen. Es decir, desde el punto de vista de la astrología cosmológica, todos los planetas transpersonales, a partir de Urano, son peligrosos si los individualizo. La verdad de Sagitario no la podemos tener todos, es colectiva, no llegamos. Es insondable la verdad, es algo que solo detiene Dios, el universo.
Por eso la conocemos colectivamente. La excelencia de Capricornio tampoco es posible. El conocer todas las reglas y alinearte con ellas y llegar a esa cima de la virtud capricorniana tampoco es posible. Por eso también es transpersonal. Y nosotros lo vinculamos con la dignidad sacrificada de Neptuno. Y Plutón, en la idea de ser libres de todo, estar en un nivel de conciencia evolucionado superior, eso tampoco lo puede gestionar solo un ser vivo, solo un individuo. Con lo cual, si hay algún líder político, si hay alguna persona que diga que esto lo va a crear solo él con sus ideas, con su utopía, sin colaborar, sin tener en cuenta la historia, sin tener en cuenta lo que nos rodea, sin tener en cuenta lo que es superior a él, se está equivocando, está queriendo sostener, digamos, como si fuese una tormenta en su mano. No se puede sostener. No estamos capacitados los seres humanos para ello. Tenemos que hacerlo globalmente, entre todos. Así que espero que este mensaje os ayude a vivir la energía acuariana desde la colaboración. Un abrazo muy grande.